Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Corsi y junto a Sandra Rush estaremos conversando sobre distintos temas. Como cada sábado, una producción muy trabajada. En este caso vamos a hacer un homenaje en expresión viva. Sandra Rush nos va a recordar a una persona que se ha vinculado, que se vinculó, mejor dicho, ya en el siglo XIX, con todo el tema rural, dinamizó todo el tema rural y agropecuario. Luego nos visita María Noel Requesén y continúa con su catarsis creativa destinada a los jóvenes escritores o a todos los escritores en general. En la lupa literaria vamos a estar conversando sobre una novela que tiene miles de fanáticos en el mundo, que es Duna, de Frank Herbert. Y también tendremos a un escritor uruguayo, Osvaldo Torres, que vamos a estar conversando sobre su novela Onda del esplendor al colapso. Así que en breves minutos ya empezamos a encontrarnos con todos estos temas para sorprenderte. Recordá que nos podés escuchar también a través de la página web www.difusorasoriano.com y también durante la semana vamos colocando este programa junto a todos los demás que hemos subido al canal de YouTube de Puerto Cultura. Así que no hay forma de que no puedas escuchar este programa ni los anteriores. Todo está allí. Te esperamos. Damos inicio al programa de hoy, sábado 13 de septiembre, con Expresión Viva, donde Sandra Rush recordará a un hombre relacionado a la producción agropecuaria y quien también fuera precursor de la Asociación Rural del Uruguay. Nos referimos al señor Domingo Ordoñana. Sin lugar a dudas, una persona muy comprometida con el desarrollo no solamente ganadero, sino también cultural. Pero de todo esto, Sandra nos va a contar. Bienvenida, Sandra. Buenas noches, querida audiencia de Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel, por el pase. La expresión viva de hoy se la voy a dedicar a un patriota con mayor elevación que los propios patriotas, que colaboró con el Archivo de Indias, que fue un visionario en las actividades rurales, naturalista, periodista, historiador y poeta, y sobre todo fundador de la Asociación Rural del Uruguay y, antes de que ella se fundara, realizador de exposiciones agrícolas ganaderas, cosa que en estos días en el Prado se está llevando a cabo. Domingo Ordoñana nació en Tolosa, España. Cursó las primeras letras en un convento en plena guerra civil. Cuando tenía 11 años se entera que iba a partir un buque desde el puerto hacia América, y con 11 años se acerca hasta ahí y habla con el agente marítimo, quien lo ve tan interesado y animado que, a pesar de que no tenía dinero, no tenía recursos para poder pagar ese pasaje, ese boleto, se lo dio para que lo pagara cuando le fuera posible. Y además le dio una carta de recomendación para un amigo, don Juan Antonio Porrúa, ganadero de Uruguay. Así fue que, pasado la mitad del año 42, se embarca rumbo a estas tierras. A principios de 1843 llega a Montevideo y no tardó en ser colocado en una casa de comercio, pero a los pocos días fue enrolado en las fuerzas que se organizaban en Montevideo para resistir al ejército argentino, que tomó posiciones en el Cerrito al mando del general Oribe. En los primeros combates que se libraron en la entonces Blanqueada, fue herido y trasladado al Hospital de Sangre. Ahí vio frustrada su vocación de lucha por la paz, pero tuvo la oportunidad de dedicarse al servicio humanitario, el más inofensivo que suele permitir la guerra. Se dedicó a la enfermería y llegó a convertirse en el encargado de sanidad del ejército de Oribe. En esa función presenció Ordoñana la batalla de India Muerta, perdida por el general Rivera el 27 de marzo de 1847, en la que el general vencedor Urquiza mandó a degollar en su presencia más de 800 prisioneros.
Esta horrorosa ejecución impresionó tan profundamente a Ordoñana que entonces contrajo una afección nerviosa que conservó toda su vida. Al terminar la guerra de los 9 años y disolverse las fuerzas y gobierno de don Manuel Oribe en el Cerrito, a principios de octubre de 1851, Ordoñana sirvió de intermediario con Urquiza, prestando sus virtudes para la pacificación de la República, lo que lo distinguió entre los militares y civiles por la honrosa misión que había cumplido. Luego se instala en Buenos Aires, donde obtiene una licencia en medicina. Volvió a Uruguay en 1860. Antes de su regreso, ya había comprado tierras en Soriano, la casa llamada originalmente Casa Blanca, en Agraciada, instalándose allí con su esposa Alejandrina de la Sierra. Viaja a España y su primera visita fue al antiguo agente marítimo, el cual, ya viejo, achacoso y pobre, fue sorprendido con su presencia y tuvo que recibir, a pesar de su resistencia, el importe del pasaje prestado en 1842 con los intereses hasta esa fecha, honrando así su deuda económica y de gratitud que le debía a aquel hombre. Cuando retorna a la Agraciada resuelve no ejercer su carrera de medicina y dedicarse a la actividad rural que también lo atraía y mucho. Desde entonces, su preocupación constante fue la campaña, el bienestar de las clases rurales, el mejoramiento de la ganadería, el ensanche de los predios agrícolas, la aclimatación de nuevas especies vegetales, plantación intensiva de árboles, parte de los cuales se ven todavía alrededor de su preciosa estancia, que luego además propagó por todo el país. Mucho antes de fundarse la Asociación Rural, él ya realizaba las actividades que hoy esta institución realiza. Es por eso que decimos que fue el precursor, gestor e iniciador de esa corporación. En 1863, una vez que identificó la zona del desembarco de los 33 orientales, citó al lugar a sobrevivientes que habían participado del cruce para que le indicaran el lugar preciso donde ocurrió el hecho, antes de la colocación del monumento que había hecho construir para la playa de la Agraciada. Una pirámide que aún hoy allí se levanta en homenaje a los patriotas que fueron parte de la gesta del 19 de abril de 1825. Más tarde, también alojó en su estancia a Juan Manuel Blanes para que estudiara detalladamente el lugar, con el objetivo de pintar el juramento de los 33 orientales. El 2 de enero de 1878 se descubriría en el taller del pintor, en presencia del gobernador don Lorenzo Latorre, ministros de Estado, altos funcionarios y numerosos invitados, el cuadro del desembarco de la Agraciada. Dentro de las múltiples preocupaciones que motivaban a Ordoñana, estaba la necesidad de formar en el país cirujanos baratos, de estudio sencillo, para curar en las regiones de los pobres, y de esa manera evitar el curanderismo de mala ley, con lo cual estaba haciendo honor a su propio oficio. En septiembre de 1869 describió a Lucio Rodríguez, presidente de la Comisión Central de Inmigración, planteándole su inquietud, a lo que éste el mismo año le respondió en un todo de acuerdo. Los estudios durarían 2 años y se harían en el Hospital de Caridad de Montevideo. Y decía este sabio: ya tenemos abogados, empecemos a formar médicos. El 3 de octubre de 1871 se crea la Asociación Rural del Uruguay, de, como dijimos, fue fundador y además secretario de por vida. Por su pertenencia a ese grupo social y su habilidad en la escritura, Ordoñana se convirtió en uno de los voceros principales. En el discurso inaugural expresó, y escuchen porque tiene una riqueza y una validez a través de los tiempos, todo lo que ha dicho, que realmente era un sabio. Y dice así: somos moradores de una patria agropecuaria. El campo es el alma y es el cuerpo, el pasado, el presente y el futuro de la vigorosa vida nacional. El campo es el manantial del que surge la riqueza principal, la fortaleza de Pasto que defiende la soberanía y asegura la independencia del Estado oriental.
Es tan esencial nuestra identidad rural que saladeros, curtiembres, barracas, graserías, industrias y comercios que dan vida a Montevideo, a las ciudades y a las pequeñas villas son tan solo familia adoptiva del producto rural y su materia prima. El agro es la columna vertebral del trabajo y del empleo en Uruguay. Para él nada era imposible. Sus motivaciones generosas y espirituales en bien de los demás lo guiaban en todas sus gestiones. Nunca pidió nada para él. El reconocimiento y respeto que le otorgaban los influyentes lo ponía al servicio de los más débiles, de los necesitados, de su patria adoptiva. En 1873 y 1875 participó en la redacción del Código Rural y en su reforma en 1879. Escribía en revistas y periódicos sobre temas rurales y de economía, siendo su obra más importante Conferencias Sociales y Económicas y Pensamientos Rurales. Ordoñana se agitaba por concretar sus ideales de seguridad agraria para la propiedad y la vida en campaña, tratando de conseguirlos a través de conferencias particulares, por artículos en los diarios, por iniciativa en la rural, obteniendo como resultado de su empeño 2 leyes aprobadas en amparo del derecho de propiedad y de la seguridad y garantías de los ciudadanos. Sería interminable la enumeración de sus iniciativas y creaciones, sin ocupar nunca elevados puestos públicos que le fueran ofrecidos en diversas ocasiones. Se mantuvo siempre libre e independiente de acción y de pensamiento. Generalizó la enseñanza agrícola, fundando escuelas de ingenieros agrónomos, publicando instrucciones relativas al comercio de frutos con otras naciones, estimulando con premios las plantaciones arbóreas, las mejoras de las razas, la adopción de nuevas semillas y, por último, haciendo dictar medidas convenientes para que sea más habitable el campo. Se distingue también en la legislación las bases fijas e indiscutibles de separación del predio rural y del predio urbano. Tomó parte en la sanción de ley de marcas y señales y en la organización de su oficina, en la ley de marcas de fábrica, patentes y privilegios de invención, en la creación de la Facultad de Medicina, en la confección de la ley del registro de propiedades departamentales, en la formación de comisiones auxiliares de la Asociación Rural en los departamentos. En 1889 fundó la Villa Alejandrina en honor a su esposa, compuesta de un casco con una iglesia, habitaciones para el sacerdote, cementerio, casas de comercio y una escuela, luego identificada con el número 21, como parte del Centro Agrícola 19 de Abril, ubicado en parte de sus tierras. El 11 de octubre de 1888 inauguró el monumento que por su iniciativa fue levantado en Punta Gorda, Colonia, en homenaje a Solís, descubridor, Gaboto y Álvarez Ramón, primeros navegantes del Río de la Plata. Se involucró en la jerarquización y el recuerdo de algunos acontecimientos y actores de la historia, en especial los que habían tenido lugar cerca de su casa. Aunque español de nacimiento, terminó siendo un gran patriota. Su corazón fue tan uruguayo que hasta dispuso en vida que sus restos reposaran en la Graciada. Presidió la Comisión Popular que en marzo de 1891 erigió la estatua de Francisco Viviela en Villa Colón, en memoria del propagador de la vitivinicultura nacional. Son interminables de mencionar las correspondencias del exterior, las apreciaciones históricas, sociales, políticas y económicas de la República que él dejó sentados en sus escritos, que un cúmulo de enseñanza y de sabiduría que están allí expuestos y que son más vigentes que nunca y están contenidos en 25 volúmenes de la Asociación Rural. El Uruguay debe a Ordoñana más esfuerzos por el bien que a la mayoría de sus hijos, y la campaña como su defensor más desinteresado y activo. En el último de sus tantos viajes que realizó para apaciguar la psicosis aguda que arrastraba desde aquella terrible matanza que presenció en la batalla de India Muerta, Domingo Ordoñana deja de existir en Barcelona a los 74 años de edad.
Sus restos, de acuerdo a su deseo, fueron repatriados al país, pero no se tiene registro del lugar donde fueron depositados. Hay quienes dicen que fueron esparcidos en el osario común de Nueva Palmira. Y yo me pregunto, ¿puede ser que alguien haya cometido semejante acto de desagradecimiento tan despreciable y cruel de haberlo esparcido en el osario común? ¿Por qué permitimos que sucedan estas cosas? Dio la vida por nuestro país y su gente. Su Casa Blanca fue declarada Monumento Histórico Nacional. No representa únicamente un clásico casco de estancia de mediados del siglo XIX, sino también la impronta del personaje que la habitó, pionero en lo referente al progreso rural, legislativo, educativo y social de la República. A pesar de la declaración, hasta la fecha, nadie se ha hecho cargo de restaurarla y mantenerla. Se va deteriorando con el paso del tiempo y nadie se moviliza frente a la importancia e historia que ella encierra. ¿Es posible tanta indiferencia e irresponsabilidad? En nuestra ciudad de Mercedes, en 2009, después de 120 años de su fallecimiento, le rindieron homenaje denominando la calle que va de punta a punta de la isla del Puerto con su nombre. Para realizar esta columna, consulté el diario Uruguay de abril de 2022, los trabajos de la profesora Claudia Solís Umpierres, el portal APU Uruguay, la revista de la Asociación Rural del Uruguay de enero de 1897 y una serie de artículos más que me llevaron a elaborar y preparar esto que les he compartido y espero haya sido de su agrado. Nos encontramos el próximo sábado. Sigan en Puerto Cultura y en Difusora Soriano. Buenas noches. Continuamos en Puerto Cultura y le damos la bienvenida ahora a María Noel Requesén con su catarsis creativa, donde nos va contando cómo se vincula el arte y el artista a esos escenarios poco conocidos por el lector y también utilizando herramientas apropiadas para acercarse a ese universo que solo el artista puede ingresar. Así que adelante, María Noel. Buenas noches, amigos oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Les habla María Noel Requesens y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta terapia radial que llamamos Catarsis de Escritora. La semana pasada iniciamos esta nueva etapa en Puerto Cultura, en Difusora Soriano, y dejamos atrás la gran pantalla de Séptimo Arte 21 para abrirle paso al monitor de la computadora o al lápiz y al papel, para contarles cómo la escritura, cómo el rol del escritor, el trabajo del escritor a veces es una tragicomedia más que una aventura romántica. Y hoy vamos a entrar en ese temido y hasta trágico momento que vivimos todos los escritores, que es el momento del bloqueo creativo. Déjenme confesarles que ya de pensarlo me da escalofríos y hasta se me pone la piel de gallina. Pero atención, como es sábado de noche, vamos a intentar desdramatizar este oscuro momento en la vida de todos los escritores y contarlo como si fuera una obra de teatro, con distintos actos. Y para eso voy a acudir a mis, entre comillas, dotes de actriz, que hace ya casi 10 años que acudo a un taller de teatro. La trama de hoy va a tener suspenso, intriga, quizá algún giro y va a ser, como no, la envidia de cualquier productor y creativo de cualquier plataforma de streaming. Hay que tenerse confianza. Pero comencemos. El acto 1 se llama La Esperanza. Hay una escritora o un escritor sirviéndose quizá una taza de té, una taza de café, quizá una bebida más espirituosa, para luego retirarse a su escritorio frente a la computadora o a un cuaderno. ¿Para qué? Para comenzar a escribir. En ese momento, la escritora o el escritor cree que todo es posible. La inspiración flota en el aire.
La idea que se le ocurrió la noche anterior, bajo la ducha, lavando los platos o cocinando, y que llegó a escribir en aquella libreta repleta de otras ideas, sabe que es maravillosa, que es la mejor idea que se le ocurrió en toda la vida y que va a cambiar para siempre la literatura de su país. Pero al enfrentarse a la computadora o al papel, ¿qué pasa? Pasa nada. Si es una escritora más, entre comillas, moderna, que trabaja directo en computadora, la pantalla le devuelve ese color blanco y brillante de la hoja con el cursor parpadeando y burlándose de ella. Si es una escritora que le gusta lo más antiguo, seguramente en la hoja del cuaderno haya solamente los renglones que parecen formar una sonrisa casi maquiavélica que también se burla de ella. Acá damos paso al acto número 2, que se llama el conflicto. El bloqueo creativo ya se hizo presente en la vida de esta escritora y parece no querer dejarla por bastante tiempo, que ella espera que sean solo minutos, pero quizás sean largas horas, incluso días, y Dios no permita, semanas o meses. La escritora piensa, si bloqueo, ya lo tutea porque es casi un amigo enemigo, si bloqueo viniera solo, podría soportarlo. Pero llega con 2 amigas más. Una se llama duda existencial, que trae preguntas. ¿Este trabajo tiene sentido? ¿Sirvo para ser escritora? Y la otra amiga es la procrastinación. La escritora, frustrada por no poder escribir ni una sola palabra, comienza a revisar redes sociales o, peor, buscar en Google o en su caso en el chat GPT cómo hacer para superar el bloqueo creativo. Un spoiler, como se dice ahora, esto no funciona. Este es el momento en que la escritora o el escritor se convierte en el protagonista, en el personaje bueno y en el villano de la historia, todo a la misma vez. El protagonista, el bueno, le dice que lo intente, que escriba, que siga adelante, no importa si tiene sentido o no, que escriba lo que salga. Pero el malo, el villano, le dice al escritor o la escritora que no vale la pena, que todo lo que se le ocurre y lo que intenta escribir es una porquería, sí, así, directo y cruel. Cada palabra que escribe es una porquería. Suspenso, drama, y les aseguro que también algo de comedia, porque en este momento suceden las conversaciones más ridículas que el escritor o escritora tiene con uno mismo y que son dignas de una comedia de disparates. El acto 3, la tensión. Porque si no hay tensión o clímax, no hay historia ni cinematográfica, ni teatral, ni literaria. La página aún continúa en blanco. Los personajes parecen tomar vida de pronto y sentarse frente al autor, mirarlo fijo y preguntándose un poco socarronamente qué hace ese escritor o escritora mirando la pantalla y con los dedos sobre las piernas en vez de estar tecleando. Sí, muchas veces los personajes son impertinentes. La tensión sube hasta llegar al acto número 4 que llamamos resolución temporal. En algún momento la obra literaria, teatral o cinematográfica debe terminarse, ¿no? Y el bloqueo creativo también. ¿Por qué? ¿Cómo se termina? Eso es un misterio y depende de cada escritor. Algunos pueden salir a dar un paseo, otros se acuestan a dormir y dejan que pase el otro día, otros intentan escribir en ese momento y escriben lo que sea, aunque suene ridículo, solo para empezar. Y de pronto en algún momento cuando bloqueo ya se aburre de estar con esta escritora que ya no le quiere ver más la cara, agarra a sus amigas, duda existencial y procrastinación y se van.
Y ahí es donde se produce la magia y las palabras vuelven a formarse en la cabeza del escritor o escritora y los dedos comienzan a escribirlas. Por supuesto, esta es una resolución temporal, porque el escritor o escritora sabe que en algún otro momento, que espera que sea bastante lejano, bloqueo creativo va a volver a visitarlo. Amigos de Puerto Cultura, ya ven, el bloqueo creativo no es solo una dificultad técnica del trabajo del escritor, sino también un compañero recurrente de la labor escritoril, como yo le llamo. Cuando una novela se termina, el autor, el escritor, puede relajarse un poquito e incluso reírse, como intentamos hacer ahora, una especie de sketch radial sobre el bloqueo creativo, pero les aseguro que cuando uno lo está viviendo, no hay muchas risas, sino que es puro drama, como pudieron escuchar. Los espero en el próximo episodio, donde les contaré sobre los personajes que no obedecen al autor. Soy María Noel Requesens, me pueden encontrar en mi página web que es www.marianoelrequesens.com y ahí conocer todo sobre mi trabajo como escritora y mucho más. Gracias por estar del otro lado y como siempre les digo, quédense con Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y yo, un poco afónico, vamos a conversar en La Lupa Literaria sobre una novela que tiene muchas partes y que ha tenido un gran impacto en los lectores de ciencia ficción, la novela más vendida de ciencia ficción, como lo anunciaba en el spot publicitario durante la semana. Me refiero a Duna. Pero vamos a hablar sobre la primera parte, y donde está involucrado el recurso hídrico, muy importante, incluso hoy, en este presente en el que estamos. Una novela de Frank Herbert, una publicación del año 1965, que por entonces ganó un importante premio a la mejor novela de ciencia ficción, y que además les cuento que Frank Herbert le costó muchísimo publicarla. Tuvo... No le voy a decir la cantidad, pero muchas editoriales no aceptaron su trabajo. Así que ese es el recorrido del artista, ¿no? Insistir, mejorarlo y no dejarse abatir por la puerta cerrada. Originalmente fue pensado como una trilogía y luego terminó siendo una saga de 6 libros. Como dato importante les cuento que la sexta historia, o el sexto libro, tiene un final abierto. Y el hijo de Frank Herbert fue quien continuó la historia, Brian Herbert, junto a otro escritor, Kevin J. Anderson. Ellos publicaron varios libros más y aquí hay distintas opiniones. Hay quienes justifican el trabajo de su hijo Brian y de Kevin Anderson, y hay quienes entienden que los libros que realmente son importantes son los primeros 6, los originales, los que fueron escritos por Frank Herbert. Pero a veces, ponemos en discusión por qué dejó esa puerta abierta. Seguramente o él pensaba escribirlos o lo dejó pensando que alguien más podía hacerlo. Pero no lo tenemos a Frank para preguntarle. Como muchos saben, Duna ha sido llevada al cine y las adaptaciones no han llegado al nivel que la novela requería hasta ahora, hasta hace poco, en el 2020. Otro gran director de cine llamado Denis Villeneuve, que también dirigió la serie Sicario, ha realizado una nueva película como siempre sucede en Hollywood, ¿no? Y ha invertido muchísimo en esta propuesta, y a veces se logra y a veces no. Creo que la segunda parte estaba pensada para el 2024, creo que ya está en las plataformas, ya se estrenó en el cine. El primer libro de Duna tiene unas 734 páginas, es una edición que tengo, la cual puede variar un poco según la editorial. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque además es una narrativa que puede presentar ciertas dificultades para leerla, ¿no?
hay que estar familiarizado con este tipo de propuestas. Cuando un autor describe un mundo que no existe, hay que construirlo para hacerlo creíble. Y esto, lleva al escritor a que lo desarrolle y sea realmente un trabajo de descripción importante para que del otro lado el lector pueda imaginarse todo el escenario. Además, al diseñar una nueva realidad, hay que ponerle un nombre, hay que explicarlo, desde el funcionamiento de algo a su utilidad práctica, para darle credibilidad. Y esto debe ensamblarse a lo descriptivo, o sea, muchos detalles son los que llevan al escritor a utilizar tantas páginas para que el soporte de lo narrado no tenga fisuras y sea creíble. Un gran trabajo, un trabajo mucho más complejo que de repente otros trabajos literarios. Todos son distintos, todos llevan su orden, su planificación, pero como tantos otros, son realmente de una dedicación, yo diría que 24 horas todo el tiempo, ¿no? hasta que se culmina. En este caso el autor, Frank Herbert, va describiendo y no explica enseguida lo que significan los nuevos términos que utiliza. Entonces, eso es lo que lo vuelve de repente un poco caótico o denso en su lectura. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero confiar en el trabajo del autor y dejarse llevar por la historia, porque poco a poco todo lo que no conocemos se va explicando. Claro que esto, cuando yo lo digo, lo vuelve más fácil. Y lo vuelve más fácil a medida que los lectores se van enganchando con toda la historia y saben cómo es. Pero la primera vez que alguien leyó Duna, seguramente se encontró con una historia, una narrativa mucho más compleja porque no sabía todo esto. De todas maneras, les confieso que sí, es difícil, pero es un muy buen trabajo porque está escrito en tercera persona y sabemos lo que piensan todos sus personajes, por lo menos los más importantes. ¿Y dónde se desarrolla Duna? Bien, se desarrolla 10.000 años en el futuro, en un gran imperio galáctico que, a diferencia de la obra de Fundación, ¿sí? Fundaciones de Isaac Asimov de 1951, esta sociedad futura no está en decadencia, ¿sí? En la historia de Duna también hay un gran emperador, como si la idea de un gobierno feudal fuera el común denominador de muchas realidades creadas también por otros escritores de ciencia ficción. Hay muchos escritores que recurren a este sistema, donde lo político y lo social se desarrolla como en una era medieval. Existen otras causas que oportunamente se reúnen para que todo esto tenga un sentido. El gobernador, por ejemplo, y las grandes causas, como el autor denomina a otros centros de poder, de importancia en esta novela, viven en un delgado equilibrio muy complicado que depende de acciones o regulaciones de orden económico que vuelven a unas mucho más importantes que a otras. Pero todo esto se va explicando en la novela. Es algo que nosotros hoy conocemos otras propuestas, también mucho más acá en el tiempo. La Guerra de las Galaxias parece funcionar de esta manera también, ¿no? A esto se le agrega también que hay una cofradía espacial y todo esto les va dando una pauta como que estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, pero no es así. Estamos hablando de Duna, que es anterior. Bien, en esta situación hay alguien que tiene el monopolio intergaláctico, es el monopolio del transporte y acá operan seres humanos que tienen la capacidad de ver el futuro a corto plazo, una facultad que la desarrollan en otro planeta llamado Rakis. Esta capacidad les permite viajar a grandes velocidades por los agujeros del espacio, los agujeros espacio-tiempo, sin que sufran ningún daño, ¿no? Lo hacen normalmente dentro de esta realidad. En la historia hay una
hermandad de mujeres que tienen características pseudo religiosas, con gran influencia en la estructura del gobierno central, que ocupan distintos secretos y que tienen por misión cuidar la raza humana a través de la ingeniería genética, decidiendo quiénes pueden o no tener hijos y qué o cuáles de estas casas feudales tienen más o menos hijos. O sea, estos son temas que vamos viendo en otras propuestas que con el tiempo fueron adoptando situaciones planteadas en Duna. Esto es importante porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la actualidad también con la inteligencia artificial, porque ya hace un tiempo que se viene hablando sobre la mejora del ser humano como un cambio evolutivo propuesto por hoy por algunos multimillonarios conocidos, ¿no? El proyecto que tiene este grupo de mujeres es desarrollar un ser que a partir de ese momento pueda dar ese salto evolutivo de superhumano y así controlar el curso de la humanidad. Yo cuento estas cosas y mientras, no quiero alargarlo, pero voy recordando otras propuestas de ciencia ficción que se han alimentado de Duna. Creo que ustedes también, si son lectores de ciencia ficción, se darán cuenta, sin mencionarlas. Acá las mujeres de este orden son sometidas a un estricto programa de entrenamiento en el que pueden controlar muchas cosas de su biología humana y también pueden controlar a otros humanos con la mente, porque han sido entrenadas para esto, al punto de detectar ¿qué cosa? Las mentiras. Ellas, estas mujeres, también son las esposas de los hombres más influyentes de esta sociedad futura y además pueden convertirse en lo que el autor llama reverendas madres, ¿sí? Unas mujeres con capacidad de seguir dando vida y de conectarse a otras grandes madres que ya murieron, ¿sí? Esta cadena es una cadena mental, también sensorial, de estas grandes madres para conectarse solo con el espíritu de la mujer, pero no del hombre. Para ello, el único que puede o podría es un ser que habita en otro planeta, que está desierto y en el que el tesoro más preciado es ¿qué cosa? El agua. Y aquí otra gran coincidencia con nuestra realidad actual, el agua, el problema del agua. Un planeta donde ni siquiera llueve es Duna, por eso se llama Duna. Donde para conseguir el agua tienen unos captadores de humedad que obtienen a partir del viento la humedad y así consiguen sacar el agua. Estos seres que nunca vieron llover tienen la piel además muy particular y además tampoco pueden bañarse, ¿sí? Tienen elementos higiénicos desarrollados por la ciencia. Parece imposible, pero hoy estamos frente a una realidad escalofriante, donde estamos con un problema para resolver todo el tema hídrico. Hace poco tiempo pasamos una gran sequía y dicen que se avecina otra. Estas personas llevan puesto un traje que captan todas las emisiones corporales, toda la humedad del cuerpo, y las recicla y las convierte en agua, porque en ese planeta 1000 gramos de agua es vital para sobrevivir. ¿Saben algo? Estos seres humanos no pueden llorar, y hacerlo es el regalo más importante que puedan realizar, porque esto implica dejar salir flujos de líquido, ¿no?, que ellos necesitan para sobrevivir. Y cuando alguien muere, hacen un ritual especial en que dejan caer las lágrimas, solo así y de esta manera, y también de forma controlada. Este planeta está habitado por un grupo de gente que lleva una vida muy dura y además allí viven unos gusanos de arena, que también aparecen en otra película, no tienen nada que ver, pero bueno, sacado de ahí, unos gusanos de arena que miden muchos metros, que son gigantes y que hay uno que mide como 1 kilómetro de largo.
Estos gusanos son esenciales para ese planeta. Una fantasía, ¿verdad? Una fantasía que como recurso se ha utilizado en otras propuestas, como dije recién. Esta serie, esta novela, Duna, sirvió de inspiración, como dije hoy, a George Lucas para escribir La Guerra de las Galaxias. Solo por mencionar a un director, ¿no? Pero hay muchas propuestas que adoptan cosas de Duna. Bien, ¿cómo inicia todo esto? Bien, los habitantes del planeta deben abandonar ese planeta original y trasladarse al planeta Duna, o Arrakis, un planeta inhóspito, desértico, sin agua, como ya mencionamos. Ese será el gran desafío y por supuesto no faltan las conspiraciones ni las leyendas que cuentan sobre la venida de un Salvador, para darle como un tono de religiosidad, ¿no? Porque había gente muy sufrida acá. Lo interesante es el gran trabajo creativo que realiza el autor, Frank Herbert. Una obra donde todo está justificado y todo encaja perfectamente. Lo que sí falta es un mejor trabajo de los personajes que son como para mí muy fríos, ¿no? Ahí le falta como un desarrollo diferente, pero capaz que fue la intención, ¿no? De transmitir esa frialdad, ¿no? Para mí le falta eso, pero quizá haya sido la intención del autor. Esto es algo muy personal. Algo que no cambia, al parecer, es que hay un modelo humano de una sociedad que, sin importar el nivel de tecnología que se tenga, siempre va a ser el mismo. O sea, siempre estamos luchando contra las mismas cosas. No importa si es en esta realidad o, como lo plantea Duna, en un mundo 10.000 años en el futuro. El poder, la traición, la violencia, es lo mismo. En Duna, como en la Guerra de las Galaxias, como en Juego de Tronos y tantas otras propuestas similares y como ha pasado siempre en la historia del ser humano. Lo cual, claro, nos lleva a pensar si realmente estamos hablando de una obra escrita por humanos, ¿no? Frank Herbert lo desarrolla en un mundo distinto, futuro, pero desde una concepción humana. Habría que ver realmente si otras formas de vida, similares o no a nosotros, pero sí con una inteligencia, capacidad emocional, capacidad de desarrollo tecnológico, bajo otras circunstancias, cosas que yo dudo, ¿no? Sean parecidas a nosotros, si realmente luchan por el poder, si está la traición, el desamor, si está todo ese mundo asociado a lo que nosotros vivimos acá en nuestro planeta Tierra. Se repite esa fórmula, se repite entre todos los seres vivientes, no importa el lugar del mundo, de la galaxia, mejor dicho, de la galaxia o de otra galaxia, este tipo de lo que es lo que decimos como condición humana. ¿Por qué es la condición humana? No sabemos si es la condición de algún otro ser que se ha desarrollado bajo otra estrella. Pero bien, estas son las cosas que uno analiza y reflexiona frente a propuestas literarias como esta y como tantas otras, porque por algo es importante leer. La lectura justamente nos deja esa capacidad de análisis, esa capacidad de desarrollo intelectual que no nos da otra cosa, solamente a través de la lectura. Nos encontramos el sábado que viene con otra lupa literaria o con otra propuesta. Eso lo vamos a ir decidiendo durante la semana y disculpen mi afonía. Gracias. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y ahora vamos a un segmento donde hablamos sobre temas literarios, como lo es Palabras Más. Vamos a conversar sobre los epígrafes. ¿Qué es un epígrafe y cuál es su utilidad? Ya sé que me van a decir que lo conocen, que lo han visto miles de veces, que lo han utilizado. Sin embargo, tiene una función práctica, específica, y hay que saber dónde ponerlo. Sabemos que un epígrafe es una cita que colocamos al comienzo de un texto o de varios textos y que sugiere lo que viene a continuación. Expresa una idea, nos lleva a una reflexión que ha motivado de alguna forma al autor con lo que viene después.
Es posible también que el escritor tenga ya varios relatos y busque luego específicamente citas, reflexiones o un extracto de un poema que puntualmente tenga que ver con lo que ha desarrollado. O sea que puede que lo haga antes, puede que lo haga después. Es viable eso también, creo que es más trabajoso, pero bueno, digo, son maneras de sacar adelante un trabajo donde están los epígrafes allí aportando algo más. Hay escritores que coleccionan frases que otros han dicho, que les gusta y las van, digamos, poniendo en una carpeta o escribiendo en un cuaderno, en un librito, estos libritos de que uno lleva para todas partes, donde va anotando cosas para algún otro momento. Hablamos de, bueno, escritores, de músicos, de escultores, artistas plásticos, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser filósofos, hasta deportistas, ¿sí? Que buscan esos epígrafes para conectar con algo, puede ser con algo que van a decir, con un discurso, para basarse en ese epígrafe y saltar a algo que puedan hablar en algún momento, o simplemente porque les gusta. También, ojo, también puede ser científicos, y cuando es pertinente durante un ensayo pueden recurrir a ese bloc de notas y extraer de allí el material guardado y utilizar un epígrafe para ese momento puntual. Como recién dije, una de las funciones que tiene el epígrafe es la de anticipar el contenido que el autor haya desarrollado, ¿sí? O esté desarrollando, porque a veces pasa eso, tiene la idea, pero busca el epígrafe y a partir de allí empieza con su historia. Hay casos en que lo que se ha escrito es muy abstracto y el epígrafe funciona como una apertura aclaratoria y pone en contexto lo que se ha expuesto como tema particular. Y cuando me refiero a abstracto es justamente cuando es un ensayo político, científico, y justamente lo hace mucho más amigable el epígrafe, ¿sí? Porque el epígrafe generalmente tiene ese contenido filosófico, ¿verdad? O poético. Y es un recurso que le sirve al lector, al escritor, para hacerle más fácil la tarea de lo que ha escrito allí, para que el lector justamente lo haga desde otra perspectiva, menos fría, a eso me refiero. O sea, el epígrafe ayuda a enfocar el tema que va a ser tratado a continuación de lo que ha desarrollado, ¿verdad? O va a desarrollar. Por otra parte, al escritor también le gusta apoyarse en lo que otros colegas, desde otro tiempo incluso, también pensaron o reflexionaron ante un tema igual, similar o parecido al que él está escribiendo en ese momento. Esto sucede porque en la literatura existen estos vasos comunicantes que desde otro tiempo y bajo otras circunstancias siguen un mismo patrón de pensamiento, ¿sí? También está la posibilidad en que se coloca solo un epígrafe para toda la obra y no por capítulos. O sea, el epígrafe inaugura, digamos, el contenido de una obra puntual y sirve justamente para abrir lo que viene. Otro caso es cuando el autor utiliza epígrafes hechos por sí mismo, y eso también es válido. Y aquí lo que hace es sintetizar el concepto de lo escrito, en ese texto que ha desarrollado, en otra línea de idea, y así construye ese epígrafe personal pero práctico. En síntesis, el epígrafe sirve para enfocar el tema, o sea, nos aclara de qué trata lo que vamos a contar, y dos, por ejemplo, otra posibilidad es que le da una pista al lector sobre lo que va a leer antes de sumergirse en la lectura profunda. Y por último, podemos poner un número 3, un punto 3, es inspirarnos. O sea, el epígrafe inspira al escritor en el tema que va a tratar. O sea,
no solamente está allí como un inicio más amigable, como dije hoy, pero también porque ayudó al escritor a enfocarse en lo que venía después, en el caso de que puso el epígrafe y empezó a desarrollar la idea que tenía en la mente basándose en ese epígrafe o tomando como recurso ese epígrafe ya escrito por alguien. Los epígrafes se pueden utilizar, como dije hoy, en todos los géneros: poesía, narrativa, ensayo. Siempre el epígrafe se relaciona con un hecho, un sentimiento, puede ser una verdad también. Es así como nace un poema o una novela de una frase, una palabra suelta dicha con total precisión y que se ajusta a la idea que tenemos. En ese epígrafe está todo, o sea, todo condensado, y así poco a poco ese epígrafe se mezcla con la idea mayor de una historia y adquiere funcionabilidad, con lo cual contribuye a agrandar la historia, a darle otra proyección. Ojo, puede ser la estrofa de una canción también, o sea, epígrafe puede ser cualquier texto, como dije hoy, puede ser un extracto de un discurso hasta político, aunque no hablemos nosotros de política, ¿sí? Pero bueno, hay narradores que utilizan una poesía escrita por ellos mismos para que funcione como un epígrafe y también a partir de allí escriben una línea con una carga poética importante que sirve como introducción o justamente como lo que es, como un epígrafe. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero creo que con esto más o menos nos hemos acercado a lo que es el uso del epígrafe como herramienta literaria. Bien, amigos, Puerto Cultura, ya estamos llegando al final del programa y como les había dicho, nos vamos a encontrar con un escritor uruguayo llamado Osvaldo Torres, que en realidad nos vamos a encontrar con él a través del libro. Osvaldo Torres escribió Onda del esplendor al colapso, de la editorial Moadencroft. Onda, todos sabemos que fue una empresa pionera y fundamental en el desarrollo del Uruguay y durante gran parte del siglo XX, fundada en 1935. La compañía desempeñó un papel crucial en la movilidad de todas las personas, estableciendo conexiones esenciales, tanto dentro del país como también en la región, porque tenía su filial en Brasil y también en Buenos Aires. Onda no solo era un medio de transporte, era un símbolo de vanguardia y progreso constante en su momento, ¿verdad? O sea, la red de rutas permitió a las personas viajar con más facilidad que nunca, fomentando el turismo interno y también la integración social, ¿sí? En cuanto a lo regional. En el imaginario colectivo uruguayo, Onda representó una época dorada de movilidad y conexión. Para muchos, los viajes que hicieron y de esos viajes resultaron experiencias de vida que hasta el día de hoy evocan aventuras y encuentros familiares y también viajes de trabajo. Los famosos viajeros, ¿sí? Se trasladaban desde Montevideo hacia los distintos departamentos del Uruguay y de los distintos departamentos del Uruguay hacia Montevideo, haciendo su trabajo de vendedores. La empresa generó miles de empleos por sí misma, desde conductores, mecánicos hasta el personal administrativo, convirtiéndose en un pilar económico. A pesar de su desaparición, el legado de Onda sigue vivo, dice el autor, Osvaldo Torres. La empresa dejó un impacto duradero en la infraestructura del transporte y en la historia cultural de nuestro país. Onda fue más que una empresa de transporte, fue un emblema de modernidad, de desarrollo, de conexión. Aunque desapareció hace unas décadas, la historia sigue siendo recordada por muchísima gente. Incluso hay hasta programas en televisión donde han recordado este año a la empresa Onda, porque fue una empresa esencial en la evolución del transporte, como dije hace un rato, y también de la evolución de la sociedad nuestra. Este libro, Onda del esplendor al colapso, aclara Osvaldo Torres, es un relato personal,
Es un relato personal del autor, con el que pretende echar luz sobre la oscuridad en la que estuvo envuelto el cierre de la empresa, el colapso. Y a partir de acá, cada lector va a extraer sus propias conclusiones. Sin duda, es un libro que tiene 340 páginas, ¿verdad? Y que nos cuenta todo lo que hay que saber sobre la empresa Honda. Cómo surgió, como dije hoy, la historia de Honda. Y también después nos cuenta sobre cómo se empezó a complicar desde lo empresarial, las primeras señales de alarma que hubo y cómo se fue de repente enredando todo, lo cual era algo interno en un comienzo y que el público no se daba cuenta de lo que pasaba, ¿sí? Se buscaron alternativas y todas esas alternativas están desarrolladas en este libro. También tiene que ver, y el autor Osvaldo Torres menciona todo el tema sindical, cómo se involucró con Honda, incluso hasta lo político, cómo se trató esto en el Senado, cómo aparecieron actores como López Mena, cómo fue el remate de la empresa, bueno, la deuda de Honda, todo esto está muy bien documentado. También nos cuenta Osvaldo Torres sobre otros personajes empresariales y a veces asociados a la política que en su momento tuvieron que ver con lo que estaba sucediendo, qué trasfondo había en todo esto. Y bueno, todas las fórmulas que se utilizaron para, por un lado, parecía que la querían salvar, pero por otro lado parecía que la querían hundir. Entonces, bueno, Osvaldo Torres escribe este libro porque él trabajó muchísimos años en la empresa. Así como trabajó en Honda, también trabajó en la terminal de Tres Cruces, trabajó en otra empresa, en COT, cuando cerró Honda. Es una persona que tiene documentación suficiente para hacer este libro, que la tuvo para hacer este libro, y tiene mucho más, ¿no? Y además tiene, más que la documentación, la experiencia personal de haber vivido desde muchos años todo lo que él relata sobre el esplendor y el colapso. Una historia que comienza en el año 1925, cuando Eloy Peraza, oriundo de Tala y empleado de la Corte Electoral, utiliza un viejo Ford T, viejo para nosotros ahora, pero no en 1925, utiliza un Ford T adaptado para transportar hasta 8 pasajeros, y así comenzó a realizar los viajes entre Colonia y Montevideo. O sea que él nos cuenta toda esta historia, cómo este hombre visionario logró a través del trabajo construir lo que se conoce como un imperio, ¿verdad? Y que funcionó hasta no hace muchos años. Osvaldo Torres ha hecho un magnífico trabajo, él ha estado presente en todas estas situaciones por las que la empresa Honda atravesó, y también ha dado cantidad de entrevistas que ustedes pueden conseguir y ver en YouTube, en distintos canales de la televisión, en radios. Osvaldo Torres es realmente un profesional en lo que es el tema de conexión de la empresa de transporte, por los roles de jerarquía que ha tenido tanto en Honda como también en la terminal de Tres Cruces. Así que les sugiero que consigan este libro y que se enteren de cómo fue la verdad de la historia de esta empresa, que solo en este libro, Honda, del esplendor al colapso, de Osvaldo Torres, editado por Moa Dencroft Ediciones, ustedes pueden encontrar en todas las librerías del Uruguay. Pero apúrense porque quedan muy pocos ejemplares. Nos despedimos de Puerto Cultura con Honda, del esplendor al colapso, y con su autor, aquí presente en el libro, Osvaldo Torres. Bien, hemos llegado al cierre del programa de hoy,
Y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras historias, de otras aventuras literarias, porque esto es lo que nos gusta hacer. En mi nombre, Daniel Corso, en nombre de Sandra Rush, en nombre de María Noel Requesén, que hoy participó también del programa, le damos las gracias por haber estado ustedes allí, y en nombre de Diego Sabela también. Así que nos encontramos el próximo sábado, que espero estar mejor de la voz, y les agradezco también, a la dirección de la radio por permitirnos este espacio que ya lleva varios años al aire. Pero ustedes no se vayan porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación de fin de semana. Adiós.